A reciprocating compressor compresses refrigerant vapor in a cylinder using a piston. In a way, reciprocating compressors are like automobile engines. The pistons are directly driven through a wrist pin and connecting rod from a crankshaft. Depending on their size, reciprocating compressors may have one or more cylinders. Multiple cylinders may be arranged in line, opposed, or in a V. In each Rotary screw compressors are also positive displacement machines. These compressors employ two rotating, interleaved helical screws which capture air in a pocket between them. The space in which the air is trapped becomes smaller as it moves down the axis of the screw. The compressed air is discharged from the opposite end of the intake. Rotating screw compressors can be used in applications ranging from 3 horsepower to over 500 horsepower. They are commonly used by roadside repair crews to power air tools and are also used for automobile engine superchargers.
Este es un modelo transparente de un cilindro. El cilindro lineal es el actuador neumático más frecuentemente utilizado. La energía del aire comprimido se convierte dentro del cilindro en un movimiento lineal. Se dispone de cilindros en una amplia variedad de formas y tamaños. Normalmente se fabrican bajo las siguientes especificaciones. Diámetros de 6 a 320 milímetros. Carreras de 1 milímetro a 2 metros. Fuerzas de 2 a 50.000 newton. Velocidad del émbolo de 20 milímetros a 1 metro por segundo. Examinemos ahora cómo funciona un cilindro. Este es un cilindro de simple efecto. Se representa por su símbolo ISO. Obsérvese que el símbolo indica que el cilindro tiene una sola conexión de entrada de aire y un muelle de retroceso. Cuando se aplica aire comprimido a la conexión de entrada del cilindro, el aire empuja al émbolo. Si la fuerza generada por la presión es mayor que la fuerza del muelle, el émbolo se desplaza comprimiendo el muelle y haciendo avanzar el vástago del cilindro. Cuando se libera la presión, el muelle devuelve al émbolo de nuevo a su posición inicial, haciendo retroceder el vástago. La fuerza del muelle, la presión del aire y la superficie del émbolo determinan la capacidad de trabajo del cilindro. En aplicaciones que requieran esfuerzos en ambos sentidos se utilizan cilindros de doble efecto. Este es un cilindro de doble efecto y su símbolo ISO. Obsérvese que posee dos conexiones de entrada y que no tiene muelle de retroceso. En el cilindro de doble efecto, la fuerza ejercida por el aire comprimido puede dirigirse a uno u otro lado del émbolo. Esto permite realizar trabajos en ambos sentidos. La energía neumática se transforma mediante los cilindros neumáticos en un movimiento rectilíneo de vaivén. También se utiliza para obtener movimientos rotativos. El cilindro de simple efecto se compone de camisa del cilindro, culatas anterior y posterior, émbolo con su sistema de juntas, vástago o eje del cilindro y muelle de retroceso. El cilindro de simple efecto, por su construcción, solo puede trabajar al avance. Cuando el aire a una determinada presión actúa sobre la superficie del émbolo, origina la salida del vástago. Al evacuar el aire del cilindro, el muelle retorna al émbolo en su posición anterior. La fuerza del émbolo es el producto de la presión P y la superficie del émbolo A. Esta fuerza actúa en sentido contrario a la fuerza del muelle y a las fuerzas de fricción de las juntas del émbolo con la pared del cilindro y del vástago con el cojinete. La fuerza F es igual a la fuerza del émbolo, menos la fuerza del muelle, menos las fuerzas de rozamiento. El cilindro de doble efecto trabaja tanto en avance como en retroceso. Al accionar el émbolo del cilindro de doble efecto por medio de aire a presión y evacuar el aire a presión de la parte contraria, originamos la salida del vástago.
Cuando aplicamos aire a presión por la parte anterior del cilindro y evacuamos el aire a presión en la parte posterior, el vástago retrocede a su posición de salida. En el avance, la presión acciona sobre toda la superficie A. La fuerza del émbolo F empujando es igual al producto de la presión P por la superficie del émbolo A. En el retroceso, la superficie del émbolo A se ve disminuida por la superficie del vástago A0. La fuerza del vástago F en el retroceso es igual al producto de la presión P por la superficie del émbolo A menos la superficie del vástago A0. Para conseguir que la fuerza de avance y retroceso sean de la misma magnitud, podemos utilizar un vástago de pequeño diámetro. Resumen. Cilindros de simple efecto ejercen un esfuerzo rectilíneo en una dirección y en un sentido. Cilindros de doble efecto ejercen un esfuerzo rectilíneo en una dirección y dos sentidos. En los motores neumáticos, la energía neumática es transformada en movimiento giratorio. El esfuerzo del motor es transformado en giro y transmitido al cigüeñal.